Hola, esta es la presentación y explicación del funcionamiento de una máquina expendedora de salsas. El funcionamiento está de acuerdo con los siguientes requerimientos. El primero es que esta máquina expendedora de salsas debe tener la capacidad de suministrarte tres tipos de salsa. En este caso escogimos salsa de tomate, mayonesa y mostaza. Y a su vez a cada salsa seleccionada la máquina debe suministrar una cierta cantidad que en este caso las definimos como sin salsas, cantidad poca, cantidad normal y cantidad extra. Adicionalmente, el funcionamiento de esta máquina consiste en que para que una vez suministrada una cantidad de salsa, de una salsa específica, yo no puedo volver a suministrar cualquiera de las otras cantidades de esta misma salsa eh, sino hasta después de haber suministrado otra salsa. Entonces, por ejemplo, si tengo la salsa de tomate y suministré una cantidad poca, yo no puedo suministrar, por ejemplo, una cantidad normal antes de, eh, por ejemplo, haber suministrado una salsa de mayonesa. Bueno, adicionalmente también tenemos ese requerimiento de un indicador eh, de luz que me indique que si la máquina está en operación, este parpadee con un periodo de medio segundo y si se puede usar que este bombillo esté encendido. Adicionalmente, siguiendo la norma ISO 13850, eh, se añade un botón de parada para interrumpir la operación en cualquier momento. Si llega a existir algún error. Bueno, de acuerdo con lo anterior, eh, en este diagrama de ilustración vemos que existe una botonera como respectiva para cada salsa que les indica las entradas 1, 2 y 3 para la salsa de tomate, mayonesa y mostaza respectivamente y el AI4 al AI7 para las cantidades que se pueden suministrar de cada salsa. En este caso sin salsas, cantidad poca, cantidad normal y cantidad extra. Y finalmente tenemos el interruptor de emergencia para interrumpir la operación de la máquina. Ahora, con respecto a los indicadores, tenemos que los indicadores se prenden cuando, cuando se está ejecutando la acción. Entonces, por ejemplo, eh, para la selección de las salsas, estas se van a quedar prendidas. Por ejemplo, seleccionamos la salsa de tomate, vemos que eh, desde la M5 hasta la M7 corresponde el tipo de salsa, ¿sí? Y vemos que como ya seleccionamos una salsa, este indicador se queda prendido hasta que seleccionamos otra salsa. Entonces seleccionamos la salsa de mayonesa, la salsa de mostaza y podemos devolvernos a la salsa que queramos. Vale aclarar que el Q1, la salida Q1 es el bombillo que nos indica si está en operación o no la máquina. Bien, de acuerdo con este diagrama, entonces vemos que las entradas M1, M2, M3 y M4 corresponden a la cantidad de salsas tal y como se muestra en el orden del esquema. Y bueno, vamos a entonces a presentar la operación. Entonces, vamos a seleccionar la salsa de tomate y, por ejemplo, un usuario quiere ordenar una cantidad poca de esta salsa, ¿sí? Entonces veremos que una vez pulsemos este pulsador, valga la redundancia, veremos que el M2 se debe pulsar durante su tiempo de operación, que es un segundo. Entonces pulsamos, vimos que pasó un segundo, el M3 se prendió, se apagó después de ese segundo y vimos dos titilaciones de Q1. Ahora, de acuerdo con los requerimientos, si yo pulso una de las cuatro cantidades, estas eh, no debería siquiera encender alguno de estos cuatro bombillos, ni el Q1 debería parpadear. Entonces vemos que si seleccionamos cualquiera de las cuatro cantidades,
no, la máquina no entra en operación de acuerdo con el requerimiento del problema. Ahora, vamos a suministrar la salsa de mayonesa. Como vemos, se encendió el M6 correspondiente indicando que estamos en la salsa de mayonesa que vamos a suministrar. Y en este caso suministraremos la cantidad normal. Entonces, de acuerdo con el orden, esta cantidad corresponde a la salida M3, el marcador M3, y veremos que Q1 titilará durante 3 segundos, de acuerdo con un periodo de medio segundo. Entonces seleccionamos una cantidad normal que corresponde a 16. Listo, perfecto. Entonces vimos cómo se encendió eh, la cantidad suministrada adecuada como título Q1 y nuevamente verificamos que sin importar que yo seleccione otra cantidad, vemos que la máquina no puede volver a entrar en uso. ¿Sí? Para verificar que ya podemos ir a la salsa de tomates, vamos a hacerla con una cantidad, por ejemplo, de sin salsas. Vemos que, bueno, como las sin salsas no tienen ninguna duración, ya hemos escogido esta cantidad y no podemos volver a escoger cualquiera de las otras dos cantidades. Otro ejemplo que vamos a poner es seleccionar la salsa de mostaza. ¿Sí? Aquí el indicador correspondiente es M7 y vamos a seleccionar una cantidad extra de salsa. Entonces esa cantidad, de acuerdo con la distribución de la botonera, corresponde a la entrada 17. Veremos entonces que M4, el marcador M4 va a estar encendido durante esos 6 segundos de operación, Q1 va a estar titilando y una vez haya cumplido con ese tiempo de operación, M4 se apaga, Q1 queda encendido indicando que eh, se puede volver a usar nuevamente la máquina. ¿De acuerdo? A ver, y vemos y verificamos que nuevamente no se pueda volver a usar ningún tipo de salsa. ¿Sí? Verificamos que el funcionamiento correcto. Entonces cumplimos con ese requerimiento del problema. Ahora, puede que un usuario piense que porque yo ya seleccioné otro tipo de salsa y no indiqué la cantidad, pueda volver a usar la cantidad, eh, pueda volver a echar de la salsa anterior. Entonces nosotros estábamos en la salsa de mostaza, ¿sí? Vemos que no funciona porque ya la hemos suministrado, cambiamos a salsa de tomate, el usuario pensará que como ya cambiamos de salsa podremos utilizar la salsa de mostaza nuevamente y verificamos que efectivamente no funciona hasta que yo haya suministrado otro tipo de salsa. Volvemos a la salsa mostaza y vemos que efectivamente ya podemos usar esta salsa. Listo. Bien, para finalizar con el ejemplo, revisaremos cómo funciona el botón de parada, el botón de emergencia según la norma ISO, y veremos que una vez yo presione el botón, el, el interruptor E8, el Q1 dejará de parpadear y se establecerá la luz, o sea, la luz estará activa y una vez o sea, apaguemos el interruptor, se podrá usar nuevamente como el tipo de salsa que suministramos. Entonces, para la salsa de tomate, suministraremos una cantidad extra. Vemos que está parpadeando, prendemos el botón de emergencia. Aquí el interruptor de emergencia está encendido. Vemos cómo la operación se apaga porque uno indica que no está en operación. Apagamos y vemos que podemos volver a usar la cantidad de extra nuevamente suministrada. Listo. Ahora explicando un poco los bloques de programación, salimos del modo de simulación.
Listo. Para la programación, nosotros distribuimos, hicimos la programación por sistemas, entonces hicimos los sistemas de lógica de salsa de tomate, de mayonesa y mostaza, asimismo para las cantidades indicadas, sin salsas, cantidad poca, normal y extra, y hicimos dos sistemas para el botón de parada y el indicador que me indique si la máquina está en operación o no. Entonces, bien. Entonces, bueno, cabe aclarar que solamente se va a explicar un bloque porque ese bloque puede replicarse asimismo para la cantidad de ese. Entonces, bueno, para la lógica de salsa de tomate tenemos que, eh, para poder activar el tipo de salsas, yo primero tengo como condición presionar el botón de la salsa correspondiente y que el bloque de si la máquina está en operación está activado. Este bloque vemos que corresponde a, a la luz I5, ¿sí? Al bloque B025, y eso me indica que si la máquina eh, no está en operación, yo podré cambiar de salsa para evitar que, por ejemplo, cuando esté suministrando una cantidad de salsa, por ejemplo, salsa de tomate con cantidad normal, no exista un error de cambio de salsa por alguna eventualidad del usuario. ¿Listo? Entonces, una vez se cumple esta condición, yo voy a seleccionar, voy a establecer un valor T1 de M5, ¿sí? Que significa el indicador de la salsa que está activa, y ese indicador solamente se me va a reiniciar cuando yo haya oprimido cualquiera de los otros dos botones, siguiendo con esta misma condición. Es decir, si yo estoy en la salsa de tomate y no estoy en operación de la máquina, si yo presiono mayonesa o mostaza, este valor se va a reiniciar y va a seleccionar el bloque adecuado. Bien, ahora, una, bueno, ahora vamos a hacer una conexión pequeña para dejar esta explicación de un lado. Y listo, perfecto. Ahora, para suministrar la cantidad de salsa, entonces primero debemos seleccionar la cantidad de salsa que queremos suministrar. Asimismo, suministramos, bueno, tenemos la condición de que si está en operación la máquina, no se establezca el tipo de salsa porque puede que yo, o sea, yo no quiero que si estoy suministrando una cantidad normal y por error eh, presiono una cantidad de poca, se genere un error en el sistema. Entonces con esta compuerta AND evitamos esto y adicionalmente incluimos otra condición que es que una vez que yo haya suministrado, por ejemplo, una salsa de tomate a cierta cantidad, puede que el usuario vuelva a seleccionar esta cantidad. O sea, por omisión de los requerimientos seleccione una cantidad, es decir, si yo selecciono salsa de tomate, suministro salsa sin salsa, puede que el usuario eh, seleccione cualquier otra cantidad, o sea, ignorando el requerimiento de suministro de salsas, y como y de acuerdo con este bloque, pues eventualmente lo que pasará es que si yo vuelvo a oprimir otro botón, cuando yo pase a otra salsa, este botón de Q1 comenzará a titilar porque yo ya había seleccionado una cantidad anterior. Entonces, para evitar eso, pusimos esta condición de acá, que va referente de si yo puedo, si yo ya suministré una salsa, entonces me evite este problema. Bien. Siguiendo con la lógica de las cantidades de salsa, entonces tenemos este ejemplo de poca. Entonces, una vez yo puedo establecer eh, esta cantidad,
se seteará un valor de uno, se establecerá un valor de uno y de acuerdo con el botón que yo haya presionado, ¿sí? No importa la cantidad, entonces Q2 que responde a la salsa de tomate, Q3 y Q4 a mayonesa y mostaza respectivamente, yo dejaré el valor de M2, el bloque de M2, mi indicador, que significa que yo estoy suministrando esa salsa, y la asignación de que yo ya no puedo volver a utilizar esta salsa se hará una vez haya pasado este temporizador que está de acuerdo con el tiempo de operación de cada salsa. Entonces, para cantidad poca, una vez yo haya encendido M2, eh, pasado un segundo, entonces yo reiniciaré este bloque, que es con esto, este B077 pasa acá, lo reinicia, culminando como la operación de suministro de salsa poca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, cabe aclarar que este tag va directamente a mi botón de luz que me indica que como yo ya seleccioné una de las cantidades, pues se prenderá el botón y ya en una explicación más adelante veremos cómo funciona este bloque. Listo, bien. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema de no poder suministrar dos cantidades de salsas para una misma salsa? Sino hasta suministrar otro tipo de salsa. Entonces lo que nosotros hicimos es que una vez pasado este temporizador y de acuerdo con el botón que nosotros hayamos escogido, eh, este, este condicional nos llevará, por ejemplo, si seleccionamos la salsa de mayonesa, nos llevará eh, a un condicional ubicado acá. Sí, bueno, digamos que la salsa de tomate acá se ve un poco descuadrado. Digamos que la salsa de tomate, entonces eh, esa salsa de tomate llegará a este condicional y establecerá un valor. ¿Sí? ¿Ese valor para qué sirve? Bueno, ese valor sirve para que, como yo ya suministré esta salsa, ¿sí? Ese valor entra negado. Entonces, como yo ya suministré esa salsa, yo necesito un condicional para poder suministrar, para poderle decir a, a mi botón de suministro de salsas, como, oiga, usted puede utilizar esta salsa. Eh, como esta entrada es negada, entonces una vez que yo suministro esa salsa, este, este, este lazo se desactiva y por más que yo presione eh, una de las salsas, como ya vimos, por ejemplo Q2, no va a entrar en el lazo y no se va a activar ningún, ninguna cantidad de suministro. Listo. Ahora, ¿cómo se reinicia ese valor? Bueno, ese valor se reinicia cuando se suministra otra salsa. Entonces, para cada una de las salsas, ¿sí? Salsa de tomate, CT significa salsa de tomate, mayonesa y mostaza, para cada una de las salsas, hicimos un bloque, bueno, estaba al lado, hicimos un bloque, ¿sí? Que me indica eh, las cuatro cantidades, entonces tenemos 8 por las dos salsas con las que yo puedo activar la salsa de tomate. Entonces, yo solamente podré suministrar salsa de tomate eh, una vez yo haya suministrado una cantidad de mayonesa o mostaza. Entonces, cuando se hayan suministrado mayonesa, mostaza sin salsa, mayonesa, mostaza normal y así sucesivamente, yo podré reiniciar este bloque indicándome que ya puedo volver a usar la salsa de tomate. ¿Listo? Como dije al principio, esta lógica se repite para las tres salsas y este bloque de acá también se vuelve a repetir para las cuatro salsas, para las cuatro cantidades, perdón. Bien, finalmente, bueno, tenemos el botón de luz, ¿sí? Este botón, como bien lo indiqué, esta entrada indicará
Esta entrada es la salida de cada una de las cantidades. Entonces, por ejemplo, si mi cantidad extra está activa, este tag me llevará a este bloque indicándome que va a entrar a este lazo, y este bloque, que es un generador de impulsos, va a generar, bueno, los impulsos necesarios para que titile cada medio segundo. ¿Sí? ¿Cómo hicimos para que quedara en un mismo lazo la, si está en operación, titile, y cuando no está en operación está encendido? Bueno, lo que hicimos es generar una entrada alta con valor constante, ¿sí? Y esa entrada alta va a funcionar siempre y cuando ninguno de las salsas o sea, no se esté suministrando ninguna de las salsas. Es decir, una vez se haya suministrado una salsa, debido a la negación por este bloque, este lazo se me dictará, y como yo necesito estas dos condiciones para que se genere un estado siempre en alto, una vez cuando entre en operación, este lazo se desactiva y pues va a cumplir cualquier una de las dos condiciones. Así establecemos como esa diferencia entre con cuál condición debe operar. Y finalmente, para terminar, eh, explicamos el botón de parada. El botón de parada básicamente lo que hace es, eh, como parar, sí, como su nombre lo dice, parar la operación, reiniciar los, como los botones de suministro de salsa, y eso lo logramos gracias a esto. Entonces vemos que solamente tenemos del botón del interruptor de emergencia 4 salidas, y esas 4 salidas van a cada cantidad de salsa que se debemos suministrar. Entonces, por ejemplo, la cantidad poca, vemos que una de las salidas va conectada acá, ¿sí? Que me indica que, bueno, esta condición, como ya lo habíamos mencionado antes, mi salsa poca se reinicia, mi indicador de salsa de cantidad poca se reinicia cuando yo ya la haya suministrado, es decir, esta conexión, o cuando mi interruptor eh, esté encendido. Entonces, una vez se enciende, de acuerdo con este comportador, se resetea el valor, y como reseteamos el valor y ninguna de estas condiciones se cumple de la luz, entonces mi estado va a poder entrar por este lazo indicándome que la salsa está sin operar. Y bueno, eso sería una explicación con detalle del funcionamiento de la máquina expendedora. Y bueno, finalmente vemos que efectivamente cumplimos con cada uno de los requisitos, como se evidenció al inicio de este video. Gracias.